Durante mucho tiempo, creí que la felicidad era algo que había que ganarse, como si existiera el momento oportuno, la condición ideal, el escenario perfecto. Pero cuanto más buscaba afuera, más lejos parecía estar. Resultaba frustrante darse cuenta de que, incluso cuando todo salía bien, algo seguía faltando. Y fue entonces cuando empecé a cuestionar todo lo que creía saber. Descubrí que la felicidad no es una consecuencia, es un estado programado. Y si este programa se basa en el miedo, la escasez o la dependencia externa, no importa lo que suceda a tu alrededor, el resultado interno siempre será el mismo. Esto no es filosofía, es biología, es condicionamiento, es repetición inconsciente. Y yo estaba viviendo exactamente dentro de ese patrón sin darme cuenta. Lo que lo cambió todo fue darme cuenta de que no necesitaba cambiar el mundo, necesitaba cambiar el programa, reconfigurar creencias, patrones y respuestas automáticas. Y cuando empecé a hacer eso, sucedió algo inesperado. La felicidad comenzó a aflorar, incluso sin motivo aparente. Y no fue magia, fue constancia, conciencia y reprogramación. Pequeños cambios internos que comenzaron a alterar todo lo externo. Era como si finalmente estuviera tomando el control de algo invisible, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había aprendido a usar. Y eso me abrió un camino que cambió por completo mi experiencia de vida. Durante mucho tiempo, creí sinceramente que tenía el control de mi vida. Parecía obvio. Pensé, decidí, actué. Pero algo extraño estaba sucediendo entre bastidores que yo no podía ver. Mis reacciones eran demasiado predecibles, mis sentimientos demasiado repetitivos. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que tal vez no era tan libre como creía. Comencé a notar patrones, esos mismos patrones emocionales que se repetían una y otra vez, situaciones diferentes, pero la misma frustración resurge como un eco. Era como si un guión silencioso se estuviera reproduciendo dentro de mí. Un programa antiguo, instalado mucho antes de que yo siquiera supiera de su existencia. Y lo más curioso es que nunca me había cuestionado el origen de esto. Al profundizar en el tema, me di cuenta de que gran parte de mi mente funcionaba en piloto automático. Aproximadamente el 95% de las veces no era realmente consciente de mis decisiones. Simplemente estaba repitiendo creencias que absorbí cuando era niño. Frases, comportamientos, emociones, todo queda registrado como un software invisible. Y este software determinaba silenciosamente cuánto me permitía ser feliz. El impacto de esto comenzó a hacerse evidente en las pequeñas cosas, la forma en que reaccionaba a las críticas, la forma en que lidiaba con las frustraciones. Incluso mi capacidad para sentir alegría parecía limitada por algo interno. No era el mundo lo que me frenaba, era el filtro a través del cual lo veía. Y este filtro no fue algo que yo elegí conscientemente. Al principio me resultaba incómodo admitirlo, porque darme cuenta de que no tengo el control absoluto destruye una vieja ilusión. Pero al mismo tiempo este descubrimiento tenía algo de liberador. Si existe un programa, entonces existe la posibilidad de reprogramarlo. Y esta idea comenzó a abrirme un camino que nunca antes había considerado. Hubo un momento específico en el que todo empezó a tener sentido. No fue nada grandioso. Fue casi silencioso, pero profundamente incómodo. Me di cuenta de que estaba reaccionando de forma exagerada ante una situación sencilla. No se trataba de lo que estaba sucediendo. Se trataba de lo que había dentro de mí. Y por primera vez, me detuve a observar esto sin justificarme. Empecé a darme cuenta de que mis pensamientos no me ayudaban. De hecho, muchas de ellas eran limitantes, repetitivas e incluso crueles. Era como si una voz interior reforzara constantemente la escasez, el miedo y la duda. Y lo más inquietante, esa voz me sonaba familiar, casi automática. Era como si hubiera vivido con ella durante tanto tiempo que ya no cuestionaba su presencia. Cuanto más observaba, más me daba cuenta del patrón. Solía crearme expectativas poco realistas y luego me frustraba cuando no podía cumplirlas.
Anticipé problemas que ni siquiera existían y sufrí antes de que ocurrieran. Era un ciclo silencioso de autosabotaje emocional. Y lo peor de todo esto estaba ocurriendo dentro de mi propia mente. Fue entonces cuando algo cambió en mi percepción. Me di cuenta de que no puedo confiar ciegamente en todo lo que pienso. No todos los pensamientos representan la verdad. Muchos son simplemente factores condicionantes, programas antiguos que intentan mantenerme en un estado familiar, incluso incómodo. Y darme cuenta de eso fue como abrir los ojos después de mucho tiempo en la oscuridad. Esta constatación no trajo alivio inmediato, trajo responsabilidad, porque desde el momento en que lo veo, ya no puedo fingir que no lo sé. Comencé a darme cuenta de que mi mente podía ser tanto mi aliada como mi saboteadora, y eso dependía de algo mucho más profundo que simplemente pensar en positivo. Se trataba de comprender el origen de esos pensamientos y qué estaba dispuesto a hacer con ellos. Tras darme cuenta de que mi mente no era del todo fiable, me adentré en un terreno completamente nuevo. No bastaba con observar, necesitaba intervenir. Y fue entonces cuando comprendí que la felicidad no es algo que se busca fuera de uno mismo. Depende directamente de las creencias que operan en mi interior. Y estas creencias pueden ser reprogramadas. Al principio esto parecía demasiado abstracto. ¿Cómo puede alguien cambiar algo que ni siquiera puede ver? Pero entonces empecé a comprender que las creencias son simplemente repeticiones internalizadas. Ideas que se han reforzado tantas veces que se han convertido en verdades automáticas. Y si se aprendieron, también se pueden desaprender. Comencé con cambios pequeños, casi imperceptibles. Cambié el contenido que consumía, presté más atención a mis reacciones y reduje los estímulos negativos. Comencé a repetir ideas nuevas, incluso sin creer plenamente en ellas al principio. Fue extraño, parecía artificial, como si me estuviera engañando a mí mismo. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar silenciosamente. Mi cuerpo empezó a reaccionar de forma diferente. Las situaciones que antes me causaban ansiedad ya no me afectaban de la misma manera. Era como si mi biología se estuviera recalibrando. Y eso cobró sentido cuando comprendí que los pensamientos generan reacciones químicas reales. No solo estaba pensando de forma diferente, estaba cambiando mi estado interno. Ese fue un punto de inflexión importante, porque por primera vez sentí que la felicidad no dependía de las circunstancias externas. Comenzó a surgir desde dentro, casi sin razón aparente. Aún no era consistente, pero ya era accesible, y eso abrió una nueva posibilidad que ya no podía ignorar. Durante mucho tiempo, pensé que todo dependía únicamente de mi fortaleza mental. Solo tenías que pensar en positivo y todo saldría bien. Pero esa idea comenzó a desmoronarse cuando me di cuenta de algo más profundo. Mi entorno estaba influyendo en mi mente mucho más de lo que me daba cuenta. Y eso estaba afectando directamente mi capacidad para sentir felicidad. Comencé a prestar atención a los lugares donde pasaba la mayor parte del tiempo, la gente que me rodeaba, el contenido que consumía, las conversaciones repetitivas. Todo conllevaba una frecuencia emocional específica, y sin darme cuenta, lo estaba absorbiendo cada día. Era como vivir dentro de un campo invisible que moldeaba mis reacciones. Me resultaba incómodo admitir que no todo estaba bajo mi control interno, porque incluso cuando intentaba cambiar mi forma de pensar, el entorno reforzaba los viejos patrones. Era como intentar nadar contra una corriente constante, y fue entonces cuando comprendí que no basta con cambiar las cosas internamente si la programación externa sigue ejecutando el mismo script. El entorno también forma parte de la programación. Entonces comencé a hacer ajustes sencillos, pero intencionados. Reduje los contactos que me agotaban y silencié los estímulos negativos. Comencé a ser más selectivo con lo que veía, lo que escuchaba y con quién interactuaba. Creé pequeños espacios de calma, de silencio, de presencia, y poco a poco, mi respuesta emocional comenzó a cambiar. Mi biología comenzó a reaccionar de manera diferente, sin ningún esfuerzo forzado. Menos tensión, más ligereza,
menos reactividad, más claridad. Era como si mi sistema finalmente estuviera a salvo. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la felicidad deja de ser un esfuerzo y comienza a ser un estado. Y eso me hizo darme cuenta de que había algo más profundo que explorar. En algún momento de este camino, dejé de ver mis pensamientos como algo abstracto. Han dejado de ser meras ideas fugaces en mi mente. Comencé a darme cuenta de que cada pensamiento generaba una respuesta real en mi cuerpo. No era una metáfora, era biología sucediendo en tiempo real. Y eso cambió por completo la forma en que me veía a mí misma. Noté que los pensamientos de miedo desencadenaban tensión de inmediato. Mi cuerpo reaccionó como si el peligro fuera real, incluso cuando no lo era. Su corazón se aceleró, su respiración cambió, sus músculos se contrajeron. Todo esto se debe simplemente a una construcción mental, y era imposible ignorar el impacto que esto tuvo en mi vida. Al mismo tiempo, comencé a experimentar lo contrario. Cuando accedí a pensamientos más ligeros y seguros, algo también cambió. Mi cuerpo se relajó, mi mente se aclaró y mis decisiones se volvieron más conscientes. Era como si estuviera accediendo a otro estado de existencia, y este estado no dependía del mundo exterior, provenía del interior. Fue entonces cuando comprendí algo que antes me parecía demasiado lejano. Mis pensamientos no solo interpretan la realidad, sino que también contribuyen a crearla. Influyen en mis acciones, mis decisiones e incluso en cómo reacciona la gente ante mí. Es un ciclo silencioso, pero extremadamente poderoso. Y yo estuve participando en ello todo el tiempo, incluso sin darme cuenta. Esta constatación conllevó un nuevo nivel de responsabilidad, porque ya no era posible tratar los pensamientos como algo irrelevante. Eran herramientas o trampas según cómo las usara, y comencé a darme cuenta de que había un patrón aún más profundo oculto en todo esto. Un patrón que explicaba por qué, aún sabiendo esto, a veces seguía recayendo. Me costó admitirlo, pero en algún momento tuve que afrontar una verdad incómoda. Una parte de mí estaba acostumbrada al sufrimiento, no porque quisiera sufrir, sino porque me resultaba familiar. Era un estado familiar y predecible, casi cómodo dentro de la incomodidad. Y mi cuerpo ya sabía exactamente cómo funcionar allí. Comencé a darme cuenta de que repetía las emociones negativas con mucha facilidad. Ansiedad, frustración, irritación. Todo llegó demasiado rápido, como si ya existiera una vía neuronal preparada para ello. Y cuanto más lo repetía, más automático se volvía. Era un ciclo químico que ocurría dentro de mí. Lo más extraño es que mi cuerpo parecía pedirlo. Como una adicción, una necesidad de mantener ese patrón emocional. Me encontraba recreando situaciones o interpretando todo de forma negativa. No fue algo consciente. Fue un impulso, y eso me hizo comprender que no era solo algo mental, era algo biológico. Romper esa relación no fue inmediato. Al principio, solo pude darme cuenta después de haber reaccionado, pero poco a poco comencé a crear pequeños espacios entre el estímulo y la respuesta. Respira antes de reaccionar, observa antes de interpretar, y estos pequeños intervalos comenzaron a debilitar el patrón. Con el tiempo, algo realmente empezó a cambiar. Lo automático ya no era tan automático. Empecé a sentir menos necesidad de alimentar esas viejas emociones. Era como si mi organismo se estuviera desintoxicando lentamente, y eso abrió espacio para algo nuevo, algo que todavía estaba aprendiendo a mantener. Durante mucho tiempo, viví creyendo que mi felicidad dependía de lo que sucediera fuera de mí. Si las cosas salían bien, me sentía bien. Si algo se descontrolara, mi estado se deterioraría rápidamente. Era como si mi paz estuviera siempre en manos de factores externos. Y eso me dejaba constantemente vulnerable. Empecé a darme cuenta de lo inestable que era esto, porque el mundo exterior es impredecible por naturaleza. Las personas cambian, las situaciones fluctúan y los resultados no siempre coinciden con las expectativas. Y cuando mi felicidad dependía de ello, vivía en un estado constante de fluctuación. Fue agotador,
incluso cuando todo parecía estar bien. Lo más impactante fue darme cuenta de que yo mismo estaba perpetuando esa lógica. Le estaba dando demasiada importancia a las circunstancias. Le estaba dando demasiado poder a lo que sucedía fuera de mí. Y sin darme cuenta, estaba renunciando al control de mi estado interior. Era una dependencia silenciosa, pero extremadamente limitante. El punto de inflexión llegó cuando lo cuestioné profundamente. ¿Y si mi felicidad no dependiera de nada externo? ¿Y si el mundo fuera simplemente un reflejo y no la causa? Esta idea parecía contraintuitiva al principio, pero algo dentro de mí reconoció una verdad en ello. Poco a poco, comencé a experimentar esta nueva perspectiva. Menos reacción, más observación, menos apego, más presencia. Seguían ocurriendo cosas, pero mi estado ya no se veía tan afectado. Fue como recuperar el control que ni siquiera sabía que había perdido. Y eso me llevó a un estado aún más profundo al que no esperaba llegar. En algún momento de mi camino, me di cuenta de que simplemente pensar de manera diferente no era suficiente. Existía una clara distancia entre lo que pensaba y lo que sentía. Mi mente decía una cosa, pero mi cuerpo reaccionaba de otra manera. Y esta inconsistencia creó un ruido interno difícil de ignorar. Era como intentar avanzar con los frenos puestos. Comencé a comprender que la coherencia no es solo un concepto bonito, es un estado biológico real y medible. Cuando los pensamientos y las emociones están alineados, el cuerpo entra en armonía. Y esta armonía cambia por completo mi forma de vivir la vida. No es esfuerzo, es fluidez. Al principio me di cuenta de lo mal que me encontraba. Intenté pensar en positivo, pero seguía sintiendo miedo. Repitió afirmaciones, pero albergaba profundas dudas. Y mi cuerpo no respondió, porque no me creyó. Él solo reacciona ante lo que percibe como verdadero. Así que cambié mi enfoque. Empecé a centrarme menos en las palabras y más en los sentimientos. Buscaba expresiones genuinas de gratitud, aunque fueran sutiles. Pequeños momentos casi invisibles pero genuinos. Y poco a poco, mi mente comenzó a seguir ese estado. Fue entonces cuando sucedió algo diferente. Cuando la mente y el corazón se armonizaron, todo pareció más ligero. Mis decisiones se volvieron más claras, mis reacciones más equilibradas. No se trataba de controlar, se trataba de alinear. Y esta alineación abrió las puertas a un nivel de conciencia aún más profundo. Durante mucho tiempo, mi mente me pareció un ruido constante. Pensamientos superpuestos, preocupaciones recurrentes, diálogos interminables. Era como vivir dentro de una frecuencia que nunca se apagaba. Y en ese estado, cualquier intento de cambio parecía superficial, porque el ruido interno siempre terminaba ganando. Fue entonces cuando empecé a experimentar algo diferente: el silencio. Al principio no era cómodo. El silencio a solas conmigo misma reveló todo aquello que había estado evitando. Pensamientos ocultos, emociones no resueltas, viejos patrones. Pero había algo allí que ya no podía ignorar. Me di cuenta de que el silencio no era vacío, era espacio. Un espacio para observar sin reaccionar, para sentir sin interpretar. Fue en ese espacio donde pude ver mis programas con claridad, sin distracciones, sin escapatoria, solo pura consciencia. Y eso empezó a cambiar la forma en que me relacionaba conmigo misma. Poco a poco, el silencio dejó de resultar incómodo. Se convirtió en un lugar seguro, casi un refugio interior. Incluso en medio del caos externo, pude acceder a ese estado. Y en ese estado, mis respuestas dejaron de ser automáticas. Estaba empezando a tomar decisiones, en lugar de simplemente reaccionar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo esencial. La reprogramación no ocurre en el ruido, ocurre en el espacio. Es en el silencio donde comienzan a formarse nuevas conexiones. Es allí donde lo viejo pierde su poder y lo nuevo gana posibilidades. Y eso me llevó a crear prácticas más consistentes dentro de mi rutina. Tras comprender el poder del silencio, me di cuenta de que recurrir a él solo ocasionalmente no era suficiente. Tenía que convertirse en parte de mi rutina,
algo constante, no como una obligación, sino como un compromiso conmigo mismo, porque sin repetición, cualquier cambio vuelve al patrón anterior, y ya lo había experimentado demasiadas veces. Comencé de una manera sencilla, casi minimalista, unos minutos al día, sin distracciones, simplemente presente. Respirar, observar, sentir el cuerpo sin intentar cambiar nada. Al principio mi mente se resistió. Quería huir, acelerar, pensar en otras cosas, pero me quedé allí, a pesar de sentirme incómodo. Con el tiempo, las cosas empezaron a encajar. Mi mente ya no necesitaba estar acelerada todo el tiempo. Mi cuerpo comenzó a reconocer ese estado como seguro, y lo que antes parecía un esfuerzo, se convirtió en familiaridad. Fue como entrenar un nuevo patrón interno. También comencé a añadir pequeñas intenciones en ese momento. Sentir gratitud, incluso sin un motivo específico. Visualiza estados de ligereza, no como un deseo, sino como una experiencia. Y eso empezó a influir en mi día de una manera sutil. Mis reacciones ya no eran las mismas. Lo más interesante fue darse cuenta de que no se trataba de intensidad. Se trataba de constancia, de repetir hasta que se volviera automático. La misma lógica que había creado mis antiguos patrones ahora estaba creando otros nuevos. Y por primera vez lo estaba utilizando a mi favor. Pero aún quedaba un paso importante que lo cambiaría todo de forma más profunda. En cierto momento, comencé a notar un cambio sutil, pero profundo. Las cosas seguían sucediendo, pero algo dentro de mí ya no respondía de la misma manera. Las situaciones que antes me desestabilizaban ahora me afectan menos, no porque me volviera indiferente, sino porque dejé de aferrarme automáticamente a las cosas, y eso me produjo una ligereza que nunca antes había experimentado. Comprendí que el apego no radicaba en las situaciones en sí mismas, sino en mi interpretación de ellas. Fue la forma en que le atribuí significado lo que generó la carga emocional. Y cuando empecé a darme cuenta de esto, comprendí hasta qué punto estaba reaccionando en piloto automático. Prácticamente no había espacio entre lo que estaba sucediendo y lo que yo sentía. Fue instantáneo y totalmente condicional. El desapego comenzó como un ejercicio de autoconciencia. Observa sin juzgar de inmediato, sin etiquetar, sin reaccionar. Permite que surja la emoción, pero no te identifiques completamente con ella. Sentir, sin convertirse en ese sentimiento. Y eso, al principio, requirió un nivel de atención al que no estaba acostumbrado. Con el tiempo, este espacio interno comenzó a aumentar. Ya no tenía que responder a todo. No todo necesitaba una reacción, no todo necesitaba un significado. Y esta libertad interior comenzó a cambiar mi forma de vivir. Fue como liberarme de un ciclo repetitivo en el que ni siquiera sabía que estaba atrapado. Fue entonces cuando empezó a aflorar algo aún más profundo. Una sensación de estabilidad que no dependía de lo que sucediera afuera. Menos vacilación, más presencia, menos resistencia, más aceptación, y en ese estado comencé a darme cuenta de que se estaba formando una nueva identidad, una versión de mí misma que aún estaba aprendiendo a reconocer. Después de todo eso, empecé a darme cuenta de que no era solo mi comportamiento lo que estaba cambiando. Algo más profundo se estaba reconstruyendo dentro de mí. Mi forma de pensar, sentir y reaccionar ya no era la misma. Y poco a poco comenzó a surgir una nueva versión de mí. No como un esfuerzo, sino como una consecuencia. Comprendí que la identidad no es algo fijo. Ella es el resultado de los patrones que repito cada día. Durante mucho tiempo, reforcé una versión limitada de mí mismo, basado en el miedo, la duda y viejos condicionamientos. Pero ahora, conscientemente estaba creando algo diferente. Esta nueva identidad no dependía de la validación externa. Ella no necesitaba circunstancias perfectas para existir. Fue construido desde dentro hacia afuera, sostenido por estados internos. Coherencia, presencia, conciencia, todo empezaba a encajar. Y eso
me brindó una sensación de estabilidad que nunca antes había tenido. Comencé a reconocerme a mí mismo de una manera diferente. Mis decisiones comenzaron a reflejar este nuevo estado. Mis reacciones ya no eran tan impulsivas como antes, e incluso mi percepción de la vida cambió. Todo parecía más ligero, no porque el mundo haya cambiado, sino porque yo he cambiado. Y fue en ese momento cuando algo me quedó muy claro. La felicidad nunca ha estado fuera de nosotros. Nunca ha dependido de nada externo. Siempre ha sido un estado accesible, pero condicionado por estándares obsoletos. Ahora, con conciencia, práctica y alineación, ha empezado a sentirse natural, y eso transformó por completo mi forma de vivir la vida. Llega un momento en que todo cambia silenciosamente. No porque el mundo exterior esté cambiando, sino porque algo en nuestro interior se está reorganizando. Dejé de buscar la felicidad como una meta lejana y comencé a considerarlo un estado interno, independiente de cualquier escenario. Y eso lo cambió absolutamente todo. La frase que más me impactó durante este proceso fue: no dependo del mundo para sentir lo que ya puedo generar dentro de mí mismo. Esta idea no solo cambió mi percepción, sino que redefinió mi forma de vida. Menos reacción, más consciencia, menos búsqueda, más presencia. Y poco a poco, la felicidad dejó de ser algo raro y comenzó a ser algo natural.